En octubre de 2024, bajo el sol implacable del Caribe mexicano, las máquinas excavadoras llegaron al abandonado Hotel Paraíso Maya en la zona hotelera de Cancún. El edificio, cerrado desde 2008, sería demolido para dar paso a un nuevo desarrollo turístico. Los trabajadores de la construcción esperaban encontrar escombros, tal vez algunos muebles viejos, quizá basura acumulada por años de abandono. Lo que nadie esperaba era que los muros de ese hotel guardaran uno de los secretos más oscuros en la historia del turismo mexicano. Fue José Martínez, operador de maquinaria pesada, con 20 años de experiencia, quien hizo el descubrimiento. Al derribar una pared de la que fuera la oficina del gerente general, notó algo extraño. Detrás del concreto había otro muro, más antiguo, y entre ambos un espacio hueco. La curiosidad pudo más que el protocolo, y José decidió investigar. Ahí, protegida por años de olvido, encontró una caja fuerte empotrada, oxidada pero intacta. El contenido de esa caja fuerte helaría la sangre de cualquiera. Carpetas perfectamente organizadas, con fichas detalladas de huéspedes del hotel, cada una con fotografías, información personal y extraños códigos. Pero lo más perturbador eran 24 expedientes marcados con una X roja y una anotación escalofriante. Transferencia completa. Yate Sirena. Todos correspondían a jóvenes que se habían hospedado en el hotel durante 3 días específicos, del 15 al 17 de marzo de 1993. Junto a los expedientes, envueltas en plástico, había cintas de video del sistema de seguridad del hotel de esas mismas fechas, preservadas casi milagrosamente a pesar del paso del tiempo. Las fechas coincidían perfectamente con 24 reportes de desaparición que habían quedado sin resolver durante más de 3 décadas, casos que las autoridades habían archivado como fugas voluntarias o accidentes marítimos probables. Esos expedientes, ocultos durante 31 años en las entrañas de uno de los hoteles más exclusivos de Cancún, no solo confirmaron el destino de 24 jóvenes que llegaron buscando diversión bajo el sol mexicano, sino que expusieron cómo el paraíso caribeño se convirtió en trampa mortal para quienes fueron seleccionados por su juventud, belleza y vulnerabilidad de estar lejos de casa. Si has vacacionado en Cancún o conoces a alguien que lo haya hecho, esta historia te hará ver el paraíso turístico con otros ojos. Suscríbete y activa la campanita porque lo que descubrirás sobre el lado oscuro de los resorts, todo incluido, te dejará sin aliento. Dale like para que más personas conozcan estos peligros ocultos. Para entender la magnitud de lo ocurrido, hay que transportarse al Cancún de 1993. La joya de la corona del turismo mexicano vivía su época dorada, un boom que había transformado lo que en los años 70 era apenas un proyecto ambicioso en el destino turístico más codiciado de América Latina. La zona hotelera, esa lengua de tierra entre la laguna Nichupté y el mar Caribe, brillaba con una sucesión interminable de resorts de lujo, cada uno compitiendo por ofrecer la experiencia más exclusiva. Las discotecas legendarias como Daddy-O, La Boom y Christine marcaban el pulso nocturno de la ciudad. El concepto de todo incluido estaba en su apogeo, y los turistas, principalmente estadounidenses y canadienses, llegaban por millones cada año. Pero era durante el Spring Break cuando Cancún se transformaba en algo diferente. Una ciudad sin reglas aparentes donde los jóvenes universitarios podían vivir fantasías de libertad absoluta. El fenómeno del Spring Break había explotado a principios de los 90. MTV transmitía en vivo desde las playas, las cervezas fluían sin cesar, y los concursos de camisetas mojadas eran el pan de cada día. Universidades enteras se vaciaban hacia el Caribe mexicano cada marzo, y los hoteles competían ferozmente por atraer a estos jóvenes con dinero para gastar y ganas de excesos. En medio de este frenesí turístico, el Hotel Paraíso Maya
ocupaba un nicho particular. No era el más grande ni el más lujoso en términos absolutos, pero sí uno de los más exclusivos. Con apenas 200 habitaciones, se promocionaba como un oasis boutique para jóvenes profesionales y estudiantes de universidades prestigiosas. Su publicidad, cuidadosamente diseñada, aparecía en periódicos universitarios de escuelas como UT Austin, UCLA, NYU y McGill. El mensaje era claro: no era un hotel para cualquier spring breaker, sino para una clientela selecta. Roberto Villanueva, el gerente general, era una figura conocida en los círculos turísticos de Cancún. Hombre de unos 45 años, siempre impecablemente vestido con guayaberas de lino fino, era famoso por su habilidad para conseguir lo imposible para sus huéspedes especiales. Mesa en restaurantes llenos, acceso VIP a las discotecas más exclusivas, tours privados a cenotes secretos. Los empleados del hotel lo respetaban y temían en igual medida. Sabían que don Roberto, como insistía en ser llamado, tenía conexiones que iban mucho más allá del mundo hotelero. Los expedientes encontrados en 2024 revelaron perfiles detallados de cada una de las 24 víctimas. No eran nombres al azar ni turistas elegidos por casualidad. Cada uno había sido cuidadosamente seleccionado, evaluado y marcado para un destino que ninguno podría haber imaginado al abordar sus vuelos hacia el paraíso mexicano. Jennifer Morrison y Sarah Williams eran el tipo de chicas que iluminaban cualquier espacio. Ambas de 21 años, estudiantes de comunicación, habían sido mejores amigas desde la preparatoria en Houston. Jennifer, rubia natural con ojos azules penetrantes, era editora del periódico universitario. Sarah, morena de sonrisa contagiosa, dirigía la estación de radio del campus. Habían ahorrado durante meses para este viaje, trabajando turnos extra en la cafetería universitaria. Brad Thompson y Mike Davis, ambos de 22 años, eran las estrellas del equipo de lacrosse de UT. Brad, con su 1.90 de altura y complexión atlética, venía de una familia de clase media de Austin. Mike, hijo de un pequeño empresario de Dallas, había conseguido una beca deportiva parcial. Habían convencido a las chicas de viajar juntos prometiendo protegerlas en Cancún. Una ironía cruel, considerando lo que ocurriría. El grupo se completaba con Ashley Parker, de 20 años, estudiante de psicología y compañera de cuarto de Jennifer. Lisa Anderson, 21, prima de Sarah que estudiaba enfermería. Nicole Brown, 22, novia de uno de los compañeros de equipo de Brad. Y James Wilson, 23, el único del grupo que ya había visitado Cancún y había recomendado específicamente el Hotel Paraíso Maya. Desde UCLA llegó otro grupo que el destino uniría trágicamente con los tesanos. Jessica Chan destacaba entre ellos. 20 años, estudiante de medicina con un promedio perfecto, hija de inmigrantes taiwaneses que habían sacrificado todo por su educación. Sus padres no querían que fuera a Cancún, pero Jessica había insistido en que necesitaba un descanso antes de los exámenes finales. David Goldberg, 23 años, recién graduado en finanzas, era el organizador del viaje. Proveniente de una familia judía de Beverly Hills, no rica pero sí acomodada, David tenía ya una oferta de trabajo en Goldman Sachs para empezar en otoño. Este viaje era su celebración personal antes de entrar al mundo corporativo. Los otros 4 del grupo californiano incluían a Rachel Martínez, 21, estudiante de arte dramático que soñaba con Hollywood. Kevin Park, 22, genio de la informática que había desarrollado ya 2 aplicaciones exitosas. Emma Thompson, sin relación con Brad, 20, nadadora del equipo universitario. Y Carlos Mendoza, 21, el único del grupo que hablaba español fluido, hijo de inmigrantes mexicanos de segunda generación. 3 parejas habían elegido el paraíso maya para escapadas románticas. Amanda Chen y Robert Foster, ambos de 24 años, de Chicago, celebraban su primer aniversario de novios. Ella trabajaba en marketing, él era ingeniero junior.
Habían elegido Cancún sobre Hawái por el precio más accesible. María Sánchez y José Ramírez, de San Antonio, voz 25, eran novios desde la secundaria y planeaban casarse ese verano. Este viaje era su luna de miel anticipada. Ambos maestros de primaria habían juntado cada centavo durante un año para poder pagarse una semana en el paraíso. Sophie Dubois y Thomas Mitchell, de Montreal, eran la pareja más joven, ella 19, él 20. Estudiantes de la Universidad McGill habían mentido a sus padres sobre el destino del viaje, diciendo que irían a esquiar a Vermont. Su rebeldía juvenil los llevaría a un destino mucho más oscuro del que cualquier padre podría imaginar. Los últimos 4 eran viajeros solitarios que el destino reuniría en esos días fatídicos. Melissa Johnson y Katie Roberts, ambas de 22 años, de Florida, no se conocían, pero habían decidido viajar solas, después de que sus respectivos grupos cancelaran a último momento. Alex Newman, 24, de Nueva York, programador freelance que podía trabajar desde cualquier lugar y había elegido Cancún por impulso. Ryan O'Brien, 23, también neoyorquino, recién despedido de su trabajo en Wall Street, gastando su liquidación en lo que pensó sería el viaje de su vida. Al analizar los perfiles, emergían patrones inquietantes. Todos eran jóvenes atractivos, según los estándares convencionales. Todos provenían de familias de clase media o media alta, lo suficientemente acomodadas para pagar el viaje, pero no tan poderosas como para movilizar recursos importantes en una búsqueda. Ninguno tenía conexiones políticas o mediáticas que pudieran presionar por investigaciones exhaustivas. La mayoría había pagado en efectivo o con tarjetas de crédito de sus padres, dejando rastros financieros mínimos. Todos habían llegado con las expectativas típicas del Spring Break: sol, playa, alcohol y esa sensación de libertad que solo se experimenta lejos de casa, en un país extranjero donde las reglas parecen más flexibles y las consecuencias más lejanas. Lunes 15 de marzo de 1993. El cielo sobre Cancún amaneció despejado ese lunes, con esa claridad cristalina que solo el Caribe puede ofrecer. En el aeropuerto internacional, renovado recientemente para manejar el creciente flujo turístico, los vuelos comenzaron a llegar desde las primeras horas. American Airlines desde Dallas, United desde Los Ángeles, Continental desde Houston, Air Canada desde Montreal. En cada uno de esos aviones viajaban algunos de los 24 jóvenes cuyo destino quedaría sellado en las próximas 48 horas. Jennifer y Sarah fueron de las primeras en llegar, en el vuelo de las 9:30 desde Houston. Las recibió el calor húmedo característico del Caribe y el caos controlado del aeropuerto. Un representante del Hotel Paraíso Maya las esperaba con un letrero, parte del servicio premium que justificaba el precio elevado del establecimiento. El trayecto a la zona hotelera transcurrió entre la emoción del paisaje nuevo y las advertencias amables del chofer sobre los lugares que debían evitar y aquellos que no podían perderse. El Hotel Paraíso Maya se alzaba modesto pero elegante entre los gigantes de la zona hotelera. Su arquitectura intentaba evocar las ruinas mayas con toques modernos, una mezcla que podría haber sido kitsch, pero que de alguna manera funcionaba. El lobby, decorado con réplicas de estelas mayas y plantas tropicales, ofrecía un oasis de frescura con su potente aire acondicionado. Fue ahí donde los huéspedes recibieron su primer contacto con la hospitalidad especial del hotel, el famoso beso maya, un cóctel de bienvenida servido en vasos tallados que parecían antiguos. La bebida, una mezcla de frutas tropicales con un toque de alcohol que los empleados describían como el secreto de la casa, era refrescante y aparentemente inofensiva. Nadie notó el sabor ligeramente amargo que algunos atribuirían después al uso de frutas locales exóticas. Jennifer y Sarah se instalaron en la habitación 312, con vista parcial al mar.
La emoción de estar finalmente en Cancún las tenía eufóricas. Se cambiaron rápidamente a sus trajes de baño nuevos y bajaron a la alberca. Fue ahí donde conocieron a Brad y Mike, que habían llegado en el vuelo de mediodía desde Austin. La química fue instantánea. Los chicos bronceados y atléticos, las chicas vivaces y aventureras. Formaron uno de esos grupos vacacionales espontáneos que parecen haber sido amigos toda la vida. El grupo de California llegó más tarde, en el vuelo de las 3 de la tarde desde LAX. Jessica Chang se sentía culpable por estar ahí. Sus padres la habían llamado 3 veces antes de que despegara el avión, recordándole que estudiara aunque estuviera de vacaciones. David Goldberg, por el contrario, irradiaba confianza. Este era su último hurra antes de la vida adulta y estaba decidido a aprovecharlo al máximo. Las parejas se mantuvieron más discretas. Amanda y Robert pidieron servicio a la habitación para cenar, prefiriendo la intimidad. María y José exploraron la playa al atardecer, maravillados por la arena blanca y el agua turquesa que parecía irreal comparada con las playas texanas que conocían. Sophie y Thomas, los más jóvenes, se lanzaron de inmediato a la aventura, rentando motos acuáticas a pesar de no tener experiencia previa. Los viajeros solitarios encontraron su lugar en el bar de la playa. Melissa y Katie se reconocieron mutuamente como almas gemelas, viajeras, y decidieron compartir aventuras. Alex comenzó a trabajar en su laptop desde una palapa, cumpliendo su fantasía de ser un nómada digital antes de que el término existiera. Rajan, tratando de olvidar su despido, comenzó temprano con las cervezas, generoso con las propinas y rápidamente popular entre los meseros. La noche de ese lunes, el hotel organizó su tradicional fiesta de bienvenida en la playa. Antorchas tiki iluminaban la arena, una banda de reggae tocaba covers de Bob Marley y los bartenders preparaban shots de tequila con la velocidad de una línea de ensamblaje. Fue durante esta fiesta que ocurrió algo inusual. Roberto Villanueva, el gerente general, hizo una aparición personal. Los empleados veteranos intercambiaron miradas. Don Roberto rara vez se mezclaba con los huéspedes, prefiriendo mantener su oficina como centro de operaciones. Pero esa noche estaba ahí, con su guayabera blanca impecable, moviéndose entre los grupos de jóvenes con la gracia de un político en campaña. Se presentaba, preguntaba de dónde venían, qué estudiaban, cuáles eran sus planes en Cancún. Cuando llegó al grupo de Texas, su interés pareció intensificarse. Felicitó a Brad y Mike por sus logros deportivos. ¿Cómo sabía sobre el equipo de lacrosse? Elogió a Jennifer por su trabajo en el periódico universitario, información que ella no había compartido. Con el grupo de California fue igualmente específico en sus comentarios, mencionando a Jessica lo orgullosos que debían estar sus padres de tener una hija en medicina. Al final de la noche, Villanueva había extendido invitaciones selectivas. Una fiesta exclusiva en el yate privado del hotel la noche siguiente. No todos los huéspedes recibieron la invitación, solo aquellos que habían captado su interés particular. Los 24 que serían reportados como desaparecidos 48 horas después estaban todos en esa lista. Los empleados que trabajaron esa noche recordarían después detalles que en su momento parecieron insignificantes. Cómo Villanueva había susurrado instrucciones específicas al jefe de seguridad. Cómo ciertos huéspedes fueron discretamente fotografiados sin su conocimiento. Cómo el personal del bar recibió órdenes de ser especialmente generoso con ciertos grupos, asegurándose de que sus vasos nunca estuvieran vacíos. Martes 16 de marzo. El martes amaneció con resaca para muchos, pero el sol brillante y las actividades prometidas pronto levantaron los ánimos. El hotel ofrecía un buffet de desayuno que era una obra de arte culinaria. Frutas tropicales talladas en formas elaboradas, chilaquiles y huevos motuleños para los aventureros gastronómicos, pancakes y waffles para los más conservadores. Jennifer despertó con un dolor de cabeza inusual, considerando que no había bebido tanto. Sara se sentía mareada,
pero lo atribuyó al cambio de altitud y clima. Brad y Mike, acostumbrados a beber más, se sentían extrañamente letárgicos. Pero todos achacaron estos síntomas a la combinación de sol, alcohol y emoción del primer día. El grupo de Texas decidió tomar el tour a Chichén Itzá. Aunque algunos se quejaron de madrugar, la idea de ver las ruinas mayas auténticas era demasiado tentadora. En el autobús con aire acondicionado, Jennifer se sentó junto a Brad, y lo que había comenzado como coqueteo playero empezaba a verse como algo con más potencial. Sarah y Mike también parecían haber conectado, compartiendo audífonos y música durante el trayecto. El grupo de California optó por actividades acuáticas. David había reservado un paquete de snorkel en el arrecife, ansioso por ver la vida marina de la que tanto había leído. Jessica, siempre estudiosa, llevaba una guía de peces del Caribe, determinada a identificar cada especie que viera. La belleza del mundo submarino los dejó sin aliento, un contraste cruel con el oscuro destino que les esperaba en apenas horas. Las parejas siguieron caminos diversos. Amanda y Robert tomaron un velero para un paseo romántico, donde Robert había planeado en secreto proponerle matrimonio. El anillo permanecería en su equipaje, encontrado semanas después por su madre destrozada. María y José prefirieron explorar el centro de Cancún, comprando recuerdos en el mercado y probando tacos de cochinita pibil de un puesto callejero que un empleado del hotel les había recomendado. Sophie y Thomas, temerarios como solo pueden serlo los 19 años, rentaron un jeep y se aventuraron hacia Playa del Carmen, entonces todavía un pueblo pesquero en proceso de transformación turística. Los viajeros solitarios habían formado su propia tribu. Melissa y Katie convencieron a Alex y Ryan de unirse a ellas para una clase de salsa en la playa. El instructor, notando su entusiasmo, los invitó a una discoteca local esa noche donde habría salsa de verdad, no para turistas. Pero esa invitación quedaría sin cumplir. Durante todo el día, el personal del hotel ejecutó instrucciones precisas. Ciertos huéspedes recibieron atención especial, toallas extra, bebidas de cortesía llevadas a la playa, recomendaciones específicas sobre los mejores lugares para ver el atardecer. Los 24 marcados estaban siendo sutilmente pastoreados, mantenidos contentos y ligeramente intoxicados, preparados sin saberlo para su última noche. Al caer la tarde, los grupos comenzaron a regresar al hotel. Los de Chichén Itzá, exhaustos pero maravillados. Los del arrecife, con la piel enrojecida por el sol, a pesar del protector solar. Las parejas más enamoradas que nunca, los solitarios convertidos en grupo, haciendo planes que nunca se cumplirían. La preparación para la fiesta del yate comenzó con emoción. Las chicas se prestaban vestidos y maquillaje. Los chicos debatían si usar camisa o ir casual. Jennifer había traído un vestido blanco que había comprado específicamente para una ocasión especial, sin saber que sería la última vez que lo usaría. David sacó su cámara, determinado a documentar lo que prometía ser la noche más exclusiva del viaje. A las 8 de la noche, los elegidos se reunieron en el lobby. Roberto Villanueva los esperaba, impecable como siempre, con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Les explicó que tomarían lanchas hasta el yate, anclado a unos kilómetros de la costa para evitar el ruido de la zona hotelera. El yate Sirena, les dijo, era una embarcación de lujo de 60 metros, con todas las amenidades imaginables. Las lanchas esperaban en el muelle privado del hotel. Los 24 subieron en grupos de 6, la emoción palpable en el aire nocturno. Algunos empleados que observaban desde las ventanas del hotel notaron algo que después cobraría significado siniestro. Había más tripulación de la usual en las lanchas. Hombres que no reconocían, con rostros duros que no encajaban con la imagen de hospitalidad del hotel. Katie fue la única que expresó un momento de duda.
Algo en la situación le provocó un escalofrío, esa intuición primitiva que a veces advierte del peligro. Le susurró a Melissa que tal vez deberían quedarse, inventar una excusa. Pero Melissa, emocionada por la aventura, la convenció de que era solo nervios. Fue una decisión que la perseguiría en cualquier lugar donde su destino la hubiera llevado. Las lanchas se alejaron del muelle mientras el sol terminaba de ocultarse, tiñendo el horizonte de rojos y naranjas que parecían presagiar sangre. Los empleados del hotel habían recibido órdenes estrictas. Nadie debía acercarse al muelle por el resto de la noche. Las cámaras de seguridad de esa área serían convenientemente ajustadas para mantenimiento. En las lanchas el ambiente era festivo. Les sirvieron champán mientras navegaban, la brisa marina despeinando cuidadosamente peinados y levantando vestidos. Brad bromeaba sobre ser James Bond. Jessica tomaba fotos del grupo de California con el mar de fondo. Las parejas se abrazaban, románticas bajo las primeras estrellas. Nadie notó que las lanchas no llevaban chalecos salvavidas. Nadie cuestionó por qué el supuesto trayecto de unos kilómetros parecía alargarse más de lo esperado. Miércoles 17 de marzo. El miércoles 17 de marzo amaneció como cualquier otro día en el paraíso turístico de Cancún. Los turistas madrugadores salían a trotar por la playa, los empleados de los hoteles preparaban el desayuno, las gaviotas peleaban por restos de comida. Pero en el Hotel Paraíso Maya, 24 habitaciones permanecían inquietantemente silenciosas. La camarera Rosario Jiménez fue la primera en notar algo extraño. Al hacer su ronda matutina de limpieza, encontró la habitación 312 exactamente como la habían dejado Jennifer y Sara la noche anterior. Las camas sin deshacer, los trajes de baño colgados en el balcón, los productos de belleza alineados en el baño. Pero no había señales de las huéspedes. En condiciones normales, esto habría disparado alarmas inmediatas, pero Rosario había recibido instrucciones específicas de su supervisor. No tocar nada en ciertas habitaciones, no hacer preguntas, continuar con sus otras tareas. Era una empleada veterana que había aprendido que en el Paraíso Maya la discreción era más valorada que la iniciativa. El mismo patrón se repetía en las otras habitaciones. Los efectos personales de Brad y Mike intactos. La cámara de David Goldberg sobre la mesa, con fotos de los 2 días anteriores que nunca serían reveladas. El anillo de compromiso escondido en la maleta de Robert. Los souvenirs que María y José habían comprado para sus alumnos. Todos los rastros de vidas interrumpidas abruptamente. A media mañana llegó un equipo especial al hotel. Hombres eficientes con overoles sin identificación que procedieron a vaciar sistemáticamente las 24 habitaciones. Maletas, ropa, artículos personales, todo fue empacado meticulosamente y cargado en una van sin placas. Los empleados que presenciaron la operación recibieron el mensaje claro. Esto no estaba sucediendo. El personal de recepción había sido instruido sobre cómo manejar las inevitables llamadas. Cuando el padre de Jennifer llamó cerca del mediodía, preocupado porque su hija no había hecho su llamada matutina prometida, la recepcionista leyó de un guión preparado. La señorita Morrison había hecho check-out temprano esa mañana junto con sus amigos. Habían mencionado algo sobre extender su viaje a Cozumel o Playa del Carmen. Más llamadas siguieron. Los padres de Jessica, la hermana de David, el jefe de Robert preguntando si extendería sus vacaciones. Para todos, la misma respuesta ensayada. Cuando algunos insistieron en hablar con el gerente, fueron informados que el señor Villanueva estaba en una junta importante fuera del hotel. En realidad, Villanueva estaba en su oficina coordinando la fase final de la operación. Los registros del hotel fueron alterados para mostrar check-outs voluntarios. Las copias de los pasaportes, que por ley debían conservarse, desaparecieron de los archivos. Las cintas de seguridad de los últimos 3 días fueron reemplazadas por grabaciones antiguas.
Para la tarde, cuando los familiares más persistentes empezaban a alarmarse seriamente, el hotel implementó la siguiente fase del engaño. En el aeropuerto de Cancún, cómplices dejaron estratégicamente algunas pertenencias de los desaparecidos. La mochila de Brad con su pasaporte, olvidada, en un baño. El bolso de Sarah con su billetera, encontrado en el área de comida rápida. Evidencia plantada para sugerir que los jóvenes habían estado en el aeropuerto, reforzando la narrativa de que habían dejado el hotel por voluntad propia. 24 jóvenes llenos de vida desaparecieron en el supuesto paraíso. Si conoces a alguien que viaje solo o en grupos pequeños, comparte este video como advertencia. Comenta si has notado algo sospechoso en tus viajes. La verdad que está por revelarse cambiará cómo ves los destinos turísticos. La preocupación se transformó en pánico cuando pasaron las primeras 24 horas sin noticias. Los padres de Jennifer Morrison fueron los primeros en tomar acción decisiva. Jim Morrison, veterano de Vietnam y dueño de una ferretería en Houston, no era hombre de quedarse esperando. Cuando su hija no llamó el miércoles como había prometido religiosamente cada día del viaje, supo que algo andaba mal. La primera llamada al hotel recibió la respuesta estándar sobre el checkout temprano. La segunda, más insistente, obtuvo la misma información. Para la tercera, Jim ya había contactado al consulado americano en Cancún. La respuesta oficial fue frustrante en su cordialidad burocrática. Sin evidencia de un crimen, no podían hacer mucho. Los adultos jóvenes frecuentemente extendían sus vacaciones sin avisar a sus familias. Sarah Williams tenía una hermana gemela, Lisa, con quien compartía esa conexión inexplicable de los gemelos. Lisa supo que algo terrible había pasado antes, incluso de que fallara la llamada diaria. Convenció a sus padres de contactar a los Morrison y juntas las dos familias comenzaron a armar el rompecabezas. Llamaron a las familias de Brad y Mike, quienes habían recibido respuestas similares del hotel. Para el jueves por la noche, una red informal de comunicación se había establecido entre los familiares. Los padres de David Goldberg habían volado desde Los Ángeles. La madre de Jessica Chang, ignorando las súplicas de su esposo de esperar a las autoridades, tomó el primer vuelo disponible a Cancún. En total, representantes de 18 de las 24 familias convergieron en el paraíso turístico que se había tragado a sus hijos. El viernes 19 de marzo, el grupo de padres se presentó en masa en el Hotel Paraíso Maya. La escena fue caótica y desgarradora. Madres llorando, padres exigiendo respuestas, hermanos amenazando con destrozar el lugar si no les decían la verdad. Roberto Villanueva finalmente apareció, proyectando una calma profesional que bordeaba en lo sociopático. Con voz medida y expresión de preocupación ensayada, Villanueva repitió la historia oficial. Sí, los jóvenes habían estado en el hotel. Sí, habían asistido a una fiesta en un yate la noche del martes, pero habían regresado cerca de las 3 de la madrugada, aparentemente embriagados, pero en buen estado. El miércoles temprano habían hecho check-out, mencionando planes de continuar la fiesta en otro lugar. Mostró registros falsificados, firmas forjadas, incluso algunos cargos de minibar post-fechados para dar credibilidad a la historia. Cuando los padres exigieron ver las grabaciones de seguridad, Villanueva lamentó informar que el sistema había sufrido una falla técnica esa semana. Pura coincidencia, aseguró. Pero las cintas de esos días específicos estaban dañadas. Cuando pidieron hablar con empleados que hubieran visto a los jóvenes, resultó que casualmente todos los que habían trabajado esos turnos estaban de vacaciones o habían sido transferidos a otros hoteles de la cadena. La policía de Quintana Roo tomó las denuncias con la misma desgana burocrática que caracterizaba su manejo de casos que involucraban turistas.
El comandante asignado al caso, Miguel Herrera, era un hombre que entendía perfectamente las prioridades de Cancún. El turismo era el motor económico y las historias de desapariciones masivas eran veneno para la industria. La investigación fue una parodia de procedimiento policial. Entrevistas superficiales con empleados del hotel que recitaban guiones memorizados. Búsquedas marítimas limitadas a áreas donde era obvio que no encontrarían nada. Revisión de registros que habían sido sanitizados con anticipación. Cada paso diseñado para aparentar acción sin realmente buscar la verdad. El FBI intentó involucrarse dado que la mayoría de las víctimas eran ciudadanos estadounidenses. Enviaron un equipo de 3 agentes desde la embajada en Ciudad de México, pero se encontraron con un muro de jurisdicción y burocracia. Las autoridades mexicanas, citando soberanía nacional, limitaron severamente su participación. Los agentes solo podían observar y asesorar, no conducir interrogatorios ni acceder a evidencia directamente. Un momento crucial llegó cuando los buzos de la Marina Mexicana reportaron haber encontrado restos de ropa en el área donde supuestamente había estado anclado el yate. Pero antes de que el FBI pudiera examinar los hallazgos, estos desaparecieron del cuarto de evidencia. El reporte oficial fue modificado para indicar que habían sido algas y basura marina mal identificadas. Las familias desesperadas contrataron investigadores privados. 2 firmas americanas y una mexicana tomaron el caso. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro más siniestro. El investigador mexicano, Alejandro Ruiz, un ex policía con 20 años de experiencia, comenzó a hacer las preguntas correctas a las personas correctas. Había rastreado el registro del yate Sirena hasta una empresa fantasma en Belice con conexiones con el crimen organizado. Ruiz compartió sus hallazgos preliminares con las familias en una reunión el 25 de marzo. Les advirtió que estaban tratando con algo mucho más grande que un simple caso de jóvenes desaparecidos. Mencionó la posibilidad de tráfico humano, de redes internacionales, de complicidad a niveles que harían imposible la justicia convencional. Esa misma noche, Alejandro Ruiz murió en un accidente de motocicleta en una carretera bien iluminada y sin tráfico. El conductor del camión que lo embistió nunca fue encontrado. La muerte de Ruiz envió un mensaje claro a cualquiera que considerara hablar. Pero fue un empleado del hotel, impulsado por la culpa o tal vez por un sentido tardío de justicia, quien intentó romper el silencio. Carlos Méndez, botones del hotel durante 5 años, se acercó a la madre de Sarah Williams cuando la vio llorando en el lobby. En susurros rápidos, temerosos, Carlos le contó sobre las lanchas que no habían regresado, sobre las órdenes de no acercarse al muelle esa noche, sobre cómo el señor Villanueva había tenido reuniones con hombres peligrosos en los días previos. Le dio un papelito con una dirección en el centro de Cancún, donde podría encontrar a alguien que sabía más. Antes de que la señora Williams pudiera hacer más preguntas, Carlos había desaparecido entre el personal del hotel. La señora Williams compartió la información con otros padres y un pequeño grupo decidió investigar. La dirección los llevó a un bar de mala muerte en la zona que los turistas nunca visitaban. El hombre que esperaban encontrar, un ex empleado del hotel que supuestamente había trabajado en el muelle, nunca apareció. Días después, el cuerpo de Carlos Méndez fue encontrado flotando en la laguna Nichupté. La causa oficial de muerte: ahogamiento accidental después de una noche de copas. Sus compañeros de trabajo sabían que Carlos era abstemio. Roberto Villanueva, mientras tanto, parecía intocable. Sus conexiones iban desde la policía local hasta políticos estatales. Había contribuido generosamente a campañas. Había facilitado entretenimiento para funcionarios importantes. Había lavado dinero a través del hotel para carteles locales.
Era un engrane crucial en la maquinaria de corrupción que mantenía ciertos negocios floreciendo en Cancún. Los medios mexicanos, muchos de ellos dependientes de la publicidad de la industria turística, trataron la historia con guantes de seda. Pequeñas notas en páginas interiores, siempre enfatizando la falta de evidencia, siempre sugiriendo que los jóvenes probablemente habían huido por voluntad propia. Un periódico local que intentó investigar más profundamente vio su redacción vandalizada y recibió amenazas directas contra sus reporteros. Los medios estadounidenses mostraron más interés inicial. CNN envió un equipo que produjo un segmento de 5 minutos. Dateline NBC consideró un especial, pero sin imágenes dramáticas, sin evidencia concreta, sin sobrevivientes que contar la historia, el interés decayó rápidamente. Para abril, la historia había desaparecido del ciclo noticioso, reemplazada por otros dramas más inmediatos. Las familias, agotadas emocional y financieramente, comenzaron a aceptar la horrible realidad. Sus hijos habían desaparecido en un vacío legal y moral donde la justicia era una ilusión. Algunos continuaron buscando durante años, gastando ahorros de toda la vida en investigadores y abogados. Otros cayeron en la desesperación, matrimonios destruidos por el dolor, hermanos marcados de por vida por la ausencia. El Hotel Paraíso Maya continuó operando como si nada hubiera pasado. Nuevos Spring Breakers llegaban cada marzo, ajenos a la historia oscura del lugar. Roberto Villanueva fue promovido a director regional de la cadena hotelera en 1994. Un año después, desapareció misteriosamente durante un viaje de negocios a Guatemala. Su cuerpo nunca fue encontrado, llevándose a la tumba los secretos de lo que realmente pasó con los 24. Los años inmediatamente posteriores a las desapariciones fueron un tormento de incertidumbre para las familias. Sin cuerpos que enterrar, sin explicaciones que aceptar, vivían en un limbo cruel donde la esperanza y la desesperación batallaban diariamente. Algunos padres nunca cambiaron los cuartos de sus hijos desaparecidos, santuarios congelados en marzo de 1993. Otros no podían soportar los recuerdos y se mudaron, intentando huir de fantasmas que los seguían a cualquier lugar. En 1998, al cumplirse 5 años de las desapariciones, las familias organizaron un último esfuerzo coordinado. Habían ahorrado, pedido prestado, algunos habían vendido sus casas para financiar una búsqueda exhaustiva. Contrataron una empresa de salvamento marino con equipo de sonar avanzado para peinar las aguas donde supuestamente había estado anclado el yate Sirena. Durante 2 semanas, los barcos recorrieron metódicamente cada kilómetro cuadrado del área. Los buzos descendieron a cada anomalía detectada por el sonar. Encontraron restos de embarcaciones antiguas, arrecifes artificiales, basura de décadas de turismo. Pero ni un solo rastro que pudiera conectarse con los desaparecidos. Era como si el mar se los hubiera tragado completamente, sin dejar ni un botón, ni un hueso, ni una esperanza. El caso tomó un giro inesperado cuando surgieron las primeras teorías de conspiración en Internet. Los foros de los primeros días del web estaban llenos de especulaciones. Algunos creían que los 24 habían sido víctimas de narcotraficantes, que los confundieron con un grupo rival. Otros hablaban de rituales satánicos de élites mexicanas que necesitaban sacrificios de jóvenes vírgenes, ignorando que varios de los desaparecidos claramente no calificaban en esa categoría. Una teoría particularmente persistente involucraba el tráfico de órganos. Un usuario anónimo que decía ser un ex empleado de hospital en Ciudad de México afirmaba que en marzo de 1993 había habido una inusual cantidad de trasplantes en clínicas privadas de la capital. Pero cuando periodistas investigaron, no encontraron registros que respaldaran estas afirmaciones. Las clínicas mencionadas o no existían o tenían coartadas sólidas.
La teoría más cercana a la verdad surgió en un foro de exempleados de la industria hotelera mexicana. Alguien con el seudónimo Cancún Sombra publicó una serie de mensajes detallando cómo ciertos hoteles en los años 90 servían como puntos de recolección para redes internacionales de trata. Describía un sistema donde los turistas jóvenes eran evaluados y seleccionados basándose en criterios específicos: atractivo físico, falta de conexiones poderosas, vulnerabilidad por estar intoxicados o lejos de casa. Cancún Sombra mencionó específicamente el Hotel Paraíso Maya y a Roberto Villanueva, describiendo cómo las víctimas eran drogadas sutilmente durante días antes de ser cosechadas en fiestas exclusivas. Afirmaba que los yates servían como primer punto de transferencia, llevando a las víctimas a barcos más grandes en aguas internacionales. Desde ahí eran distribuidos a diferentes destinos según la demanda. Algunos a burdeles de lujo en Sudamérica, otros a coleccionistas privados en Medio Oriente, los menos afortunados a campos de trabajo en lugares remotos. Los posts de Cancún Sombra causaron revuelo, pero cuando usuarios trataron de contactarlo para más información, la cuenta desapareció. Intentos de rastrear la IP llevaron a un café internet en Playa del Carmen que había cerrado años atrás. Algunos especularon que era otro empleado con cargo de conciencia. Otros creían que era desinformación plantada para desviar la atención de la verdad real. En octubre de 2003, el caso volvió brevemente a los titulares por un incidente en Buenos Aires. Margaret Thompson, una trabajadora social canadiense, estaba en Argentina para una conferencia sobre tráfico humano cuando decidió hacer trabajo de campo visitando zonas rojas conocidas. En un burdel de alto nivel en el barrio de Recoleta, disfrazado como club privado, Margaret creyó reconocer a una de las mujeres. La mujer, de unos 30 años, rubia y ojos azules apagados por años de abuso, le sirvió una copa a Margaret. Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer susurró en inglés con acento tejano: "Help me, I'm Jenny from Texas. They took us from Cancún." Antes de que Margaret pudiera reaccionar, dos hombres de seguridad se acercaron y escoltaron a la mujer hacia atrás. Margaret intentó insistir en hablar con Jenny, pero fue expulsada del establecimiento con amenazas veladas sobre su seguridad. Cuando regresó al día siguiente con activistas locales y policía, el burdel había sido abandonado. Los vecinos dijeron que durante la noche habían visto camiones llevándose a todas las mujeres. El edificio estaba vacío, excepto por colchones manchados y olor a desinfectante. De vuelta en Canadá, Margaret contactó a las familias de los desaparecidos de Cancún. Les mostró un boceto que había hecho de la mujer. Los padres de Jennifer Morrison lloraron al verlo. Los rasgos coincidían, aunque envejecidos y endurecidos, pero sin más evidencia, las autoridades argentinas declararon que no había caso que investigar. El burdel no existía oficialmente, no había registros, no había testigos dispuestos a hablar. El Hotel Paraíso Maya continuó operando con diferentes niveles de éxito hasta 2008. Los años posteriores a las desapariciones vieron una lenta decadencia. La clientela de alto nivel que Roberto Villanueva había cultivado se alejó después de su desaparición. Los nuevos gerentes no tenían sus conexiones ni su carisma oscuro. El hotel se convirtió en un 3 estrellas más del montón, sobreviviendo de paquetes turísticos baratos y convenciones de bajo presupuesto. Pero incluso en su decadencia, el hotel no podía escapar su historia. Los empleados reportaban actividad paranormal constante. Huéspedes en la antigua habitación 312, renumerada como 412, en un intento de borrar el pasado, se quejaban de escuchar voces de mujeres jóvenes riendo y llorando. El bar de la playa, donde se había organizado aquella fiesta de bienvenida fatídica,
era evitado por el personal nocturno que juraba ver figuras translúcidas bailando en la arena. Un botones que trabajó ahí en 2007 contó que una noche, mientras hacía su ronda, vio a un grupo de jóvenes en ropa de los 90 caminando hacia el muelle. Cuando corrió tras ellos para advertirles que esa área estaba cerrada, desaparecieron frente a sus ojos. Otro empleado juró haber visto a una mujer rubia en un vestido blanco parada en el balcón de la 312, mirando hacia el mar. Cuando subieron a verificar, la habitación estaba vacía y había estado desocupada por semanas. Los intentos de renovar el hotel fracasaron. Los inversionistas se retiraban después de pasar una noche en la propiedad. Un grupo de empresarios de Ciudad de México abandonó el trato después de que su contador, escéptico de las historias de fantasmas, pasara una noche solo en el hotel para evaluar la propiedad. Lo encontraron a la mañana siguiente, catatónico en el lobby, murmurando sobre los 24 que no pueden irse. Finalmente, en septiembre de 2008, el hotel cerró sus puertas definitivamente. La ceremonia de clausura fue mínima, solo algunos empleados veteranos y un representante de la corporación. Mientras cerraban la entrada principal, varios juraron escuchar música de reggae y risas jóvenes viniendo de la playa vacía. El hotel fue sellado, abandonado a los elementos y a los fantasmas que, según la leyenda local, seguían esperando un barco que nunca regresaría. 31 años de misterio están por resolverse. Dale like si crees que las familias merecen saber la verdad después de tanto tiempo. Tu apoyo nos ayuda a exponer estos crímenes ocultos en paraísos turísticos. Lo que revelan los documentos encontrados es peor de lo que cualquiera imaginó. Octubre de 2024 llegó con planes de demolición para el terreno del antiguo Hotel Paraíso Maya. Un consorcio internacional había comprado la propiedad para desarrollar un nuevo resort, todo incluido de lujo. Los años de abandono habían dejado el edificio en ruinas, un esqueleto de concreto y recuerdos que sería más barato demoler que restaurar. José Martínez, operador de excavadora con 2 décadas de experiencia, había derribado docenas de edificios en la zona hotelera. Para él era otro día de trabajo cuando su máquina comenzó a golpear las paredes de lo que había sido la oficina ejecutiva. Fue el sonido lo que lo alertó, el golpe hueco que indicaba un espacio vacío donde no debería haberlo. La curiosidad venció al protocolo. José bajó de su máquina y examinó la pared parcialmente demolida. Efectivamente, había un espacio de aproximadamente medio metro entre la pared visible y otra más antigua, un escondite construido con propósito. Entre los escombros, la puerta de una caja fuerte asomaba como un ojo metálico observando desde el pasado. La caja fuerte, un modelo Mosler de los años 80, estaba cerrada pero no sellada. La humedad del Caribe había hecho su trabajo en las décadas de abandono, y la cerradura se dio después de algunos intentos con una palanca. Lo que José encontró dentro cambiaría la narrativa de uno de los misterios más perdurables del turismo mexicano. Los documentos estaban organizados con una precisión que helaba la sangre. Carpetas colgantes, cada una etiquetada con fechas y códigos. La sección de marzo de 1993 ocupaba un espacio considerable, con 24 expedientes individuales marcados con una X roja y la anotación que se volvería infame. Transferencia completa. Yate Sirena. Cada expediente era un estudio en la deshumanización metódica. Contenían fotografías de los huéspedes tomadas sin su conocimiento. Jennifer Morrison riendo en la alberca, capturada desde múltiples ángulos como si fuera un catálogo de producto. David Goldberg, en el bar, su perfil y complexión documentados con notas clínicas. Las parejas besándose en la playa, inconscientes de que su romance era evaluado por su potencial comercial. Pero las fotografías eran solo el principio. Cada archivo contenía información que solo podría haber sido obtenida a través de vigilancia extensiva
o hackeo de sistemas, historiales médicos detallando tipo de sangre, alergias, cirugías previas, estados de cuenta bancarios mostrando la situación económica de las familias, transcripciones de llamadas telefónicas hechas desde el hotel, un nivel de intrusión que requería recursos y conexiones significativas. Lo más perturbador eran las evaluaciones de mercado. Cada uno de los 24 tenía asignado un valor monetario con justificaciones escalofriantes en su frialdad burocrática. Jennifer Morrison, $50,000 USD, rubia natural, ojos azules, 21 años, sin marcas identificables. Familia clase media sin conexiones políticas. Experiencia en comunicaciones la hace articulada. Ideal para mercado medio oriental, coleccionistas privados. David Goldberg, $40,000 USD. Varón judío educado, 23 años. Condición física excelente. Conocimientos financieros. Sin dependientes. Ideal para trabajo especializado, servicios financieros forzados. María Sánchez, José Ramírez, 75,000 USD, pareja. Vínculo emocional fuerte permite control mutuo, ambos bilingües. Profesión, maestros, indica paciencia y docilidad, ideales para servicio doméstico de largo plazo. Junto a los expedientes, envueltas en múltiples capas de plástico, había una colección de cintas Betamax. El formato obsoleto había sido, irónicamente, su salvación. Mientras los sistemas digitales modernos habrían fallado hace años, estas reliquias analógicas habían sobrevivido a la humedad y el tiempo. José y el supervisor de la demolición, conscientes de que habían encontrado algo significativo, detuvieron los trabajos. Contactaron a las autoridades, quienes a su vez involucraron al FBI, dada la nacionalidad de las víctimas. Un equipo conjunto mexicano-estadounidense se estableció para revisar las evidencias. Las cintas, una vez digitalizadas, revelaron los últimos momentos de libertad de los 24. La cámara del lobby mostraba sus llegadas, jóvenes vibrantes llenos de expectativas. Las cámaras de los pasillos capturaban sus idas y venidas, la formación gradual de grupos de amistad, los coqueteos que nunca llegarían a nada. Pero era la cinta de la noche del 16 de marzo la que contenía las imágenes más reveladoras. La cámara del muelle, que supuestamente había sido apagada, había continuado grabando. Se veía a los 24 subiendo a las lanchas, algunos tambaleándose ligeramente, efectos de algo más que alcohol en sus sistemas. Se veía a Roberto Villanueva dando instrucciones finales a hombres que claramente no eran empleados del hotel. Y luego, la imagen más escalofriante. Las lanchas alejándose hacia la oscuridad, no hacia donde se suponía estaba anclado un yate de fiesta, sino hacia mar abierto, donde las luces de un carguero eran apenas visibles en el horizonte. La última imagen mostraba a Villanueva regresando al hotel, sacudiéndose las manos como quien acaba de completar una transacción comercial rutinaria. Los documentos adicionales en la caja fuerte pintaban un cuadro de una operación que iba mucho más allá del Hotel Paraíso Maya. Había correspondencia con otros hoteles en Cancún, Playa del Carmen, Acapulco, Puerto Vallarta, una red de establecimientos turísticos que servían como puntos de recolección para una industria macabra. Un libro mayor detallaba transacciones que abarcaban años. Códigos que, una vez descifrados, revelaban un comercio de seres humanos tratados como mercancía. Lote 93C, los 24 de Cancún, había generado ingresos de $1.2 millones. Los pagos venían de cuentas en Panamá, Suiza, Dubái. Los compradores eran identificados solo por iniciales o apodos. El jeque, Dr. Brasil, la Madame. Había mapas de rutas marítimas mostrando cómo los productos eran transportados de Cancún a Belice, donde eran transferidos a barcos más grandes. De ahí, las rutas se dividían, algunas hacia Sudamérica, otras hacia África Occidental, algunas directamente a Medio Oriente. Un comercio triangular moderno con seres humanos como carga.
Un documento particularmente detallado era un manual de operaciones que explicaba cómo seleccionar víctimas ideales. Preferían turistas de universidades medianas, no de la Ivy League, donde las desapariciones atraerían demasiada atención. Buscaban jóvenes atractivos, pero no excepcionales, aquellos que podrían perderse en la multitud. Evitaban hijos únicos o aquellos con padres en posiciones de poder. El manual también detallaba métodos de preparación. Las drogas utilizadas para hacer a las víctimas más manejables, sin dejarlas, obviamente, incapacitadas. Los cócteles de bienvenida contenían benzodiazepinas que causaban amnesia anterógrada. Las bebidas en la fiesta de la playa tenían sedantes suaves que aumentaban la sugestionabilidad. Para la noche del yate, una combinación que aseguraba compliance total mientras mantenía a las víctimas lo suficientemente conscientes para caminar por su propio pie. Los registros de seguimiento, actualizados hasta 1995, revelaban destinos que confirmaban los peores temores de las familias. El grupo fue dividido esa misma noche del 16 de marzo en el carguero. Las decisiones sobre quién iba a dónde parecían haber sido tomadas con anticipación, basadas en las evaluaciones previas. Jennifer Morrison, Sarah Williams y otras 4 de las mujeres más atractivas fueron destinadas a lo que los documentos llamaban el mercado premium. Había recibos de una subasta privada en una isla cerca de Belice, donde fueron vendidas a compradores individuales. Jennifer fue adquirida por un hombre identificado como A.S. Riyad por $50,000. Una nota al margen de 1995 indicaba que seguía en servicio en un complejo privado en Arabia Saudita. Los hombres físicamente más fuertes, incluyendo a Brad Thompson y Mike Davis, fueron enviados a Guatemala. Los documentos los listaban como mano de obra especializada en plantaciones de cacao y café en regiones remotas del Petén. Una actualización de 1994 marcaba a 2 de ellos como pérdida por intento de fuga, un eufemismo cuyo significado real era demasiado claro. Las parejas habían sido mantenidas juntas inicialmente, una crueldad diseñada para controlarlas mejor. María y José fueron vendidos a una familia en Paraguay como servicio doméstico vinculado. Los documentos sugerían que la amenaza de separación o daño a uno era suficiente para asegurar la obediencia del otro. Algunos destinos eran aún más siniestros. 3 de los desaparecidos fueron marcados para investigación médica en una instalación en Brasil. Los documentos no detallaban qué tipo de investigación, pero referencias a sujetos de prueba y compatibilidad de tejidos pintaban un cuadro horroroso. David Goldberg había tenido un destino particularmente cruel. Sus conocimientos financieros lo habían hecho valioso para una organización criminal en Colombia que necesitaba expertise para lavar dinero. Los documentos indicaban que había sido forzado a trabajar, estableciendo cuentas offshore y moviendo fondos, mantenido obediente a través de adicción forzada a heroína. Los documentos también revelaban por qué la operación había terminado. Roberto Villanueva no era el cerebro maestro, sino un gerente medio en una organización mucho más grande. Cuando empezó a atraer demasiada atención después de las desapariciones de 1993, se convirtió en una responsabilidad. Su desaparición en Guatemala en 1995 no había sido un misterio para quienes manejaban la red. Había sido retirado por sus propios socios, quienes temían que la presión de las familias estadounidenses eventualmente lo quebrara. Una nota en su archivo personal, escrita por alguien identificado solo como el director, declaraba: RB eliminado según protocolo. Conocía demasiados nombres, ejemplo necesario para otros gerentes. La red había continuado operando, pero cambió sus métodos después del incidente de Cancún. Se enfocaron en víctimas aún más vulnerables,
inmigrantes indocumentados, trabajadoras sexuales, niños de la calle, personas cuyas desapariciones no generarían búsquedas internacionales ni atención mediática. Pero incluso las organizaciones criminales más cuidadosas cometen errores. Una serie de arrestos en 2001 en Panamá había desmantelado parte de la estructura financiera. El aumento de la seguridad después del 11 de septiembre hizo más difícil mover personas a través de fronteras. Para 2005, según los documentos, esta red particular había cesado operaciones, sus líderes retirados o muertos, sus rutas tomadas por grupos más nuevos y violentos. Esta red de tráfico operó por años en el paraíso turístico más famoso de México. Comparte este video para alertar a otros viajeros. ¿Cuántos casos similares siguen sin resolver? Comenta si crees que debe investigarse cada desaparición en zonas turísticas. Los documentos del Hotel Paraíso Maya fueron entregados oficialmente a las autoridades el 20 de octubre de 2024. Un equipo conjunto del FBI y la Fiscalía General de México tomó custodia de las evidencias. Las familias de los 24 desaparecidos fueron notificadas a través de canales diplomáticos, muchas de ellas ahora representadas por hijos y nietos de quienes habían iniciado la búsqueda 31 años atrás. La revelación generó titulares mundiales. Por primera vez había evidencia concreta de lo que muchos habían sospechado pero nunca podido probar. El paraíso turístico de Cancún había albergado una operación de tráfico humano que había operado con impunidad durante años, protegida por corrupción y complicidad a todos los niveles. Pero la justicia, esa palabra que las familias habían perseguido por 3 décadas, permanecía elusiva. Roberto Villanueva estaba muerto desde 1995, ejecutado por sus propios socios criminales. La mayoría de los nombres mencionados en los documentos correspondían a personas fallecidas, algunas por edad, otras por las violentas dinámicas del crimen organizado. Los pocos sobrevivientes identificables estaban protegidos por su edad avanzada, problemas de salud y jurisdicciones complicadas. Un expolicía de Cancún, mencionado en los documentos como facilitador, vivía ahora en un asilo, su mente consumida por demencia. Un empresario hotelero que había permitido operaciones similares en su propiedad había muerto de un infarto en 2018, llevándose sus secretos a la tumba. La búsqueda de los 24 desaparecidos tomó un giro diferente. Con destinos específicos ahora conocidos, algunas familias contrataron investigadores para rastrear posibles sobrevivientes. Fue un proceso desgarrador. En muchos casos, los rastros se perdían en la violencia y caos de las décadas intermedias. Guerras civiles en Centroamérica, crisis económicas en Sudamérica, cambios de régimen en Medio Oriente habían borrado registros y testigos. Hubo algunos desarrollos que ofrecieron un cierre parcial. En Argentina, investigadores encontraron registros de defunción de una Jane Doe en 2005 que coincidía con la descripción de Sarah Williams. Había muerto de complicaciones de SIDA en un hospital público de Buenos Aires, sin identificación, pero con un tatuaje que su hermana reconoció de una foto borrosa. En Guatemala, testimonios de trabajadores de una plantación abandonada hablaban de los gringos que habían trabajado ahí en los 90. 2 habían muerto intentando escapar, sus cuerpos enterrados sin marca en el cementerio local. Otros habían sido trasladados cuando la plantación cerró en 1998. Su destino posterior desconocido. Un desarrollo particularmente doloroso vino de Dubái. Un trabajador social filipino que ayudaba a víctimas de tráfico reconoció la foto de Jennifer Morrison. Dijo haberla visto en 2010 en un complejo residencial donde trabajaba. La mujer, que usaba otro nombre, parecía ser una esposa en un harén moderno. Cuando el trabajador intentó acercarse, fue despedido y deportado.
Intentos posteriores de investigar el complejo se toparon con la impenetrable burocracia y cultura de privacidad de los Emiratos. El gobierno mexicano, presionado por la revelación y la atención mediática internacional, emitió una disculpa oficial en noviembre de 2024. El presidente reconoció las fallas sistémicas que habían permitido que tales crímenes ocurrieran en uno de los destinos turísticos más importantes del país. Se anunciaron nuevas medidas de seguridad para turistas, incluyendo un protocolo especial para casos de desapariciones. Se creó una unidad especial dentro de la Fiscalía para investigar casos fríos de turistas desaparecidos. En las primeras semanas, recibieron más de 300 reportes de familias que habían perdido seres queridos en circunstancias sospechosas en destinos turísticos mexicanos a lo largo de las décadas. Cada caso era una herida abierta, una pregunta sin respuesta, una vida truncada. El terreno donde estuvo el Hotel Paraíso Maya fue designado como memorial no oficial. El desarrollo planeado fue cancelado después de que los inversionistas se retiraran, citando la energía negativa del lugar. En su lugar, las familias de los 24 colocaron una placa conmemorativa. No era justicia, pero era reconocimiento. Algunos padres originales vivieron para ver las revelaciones. Jim Morrison, ahora de 82 años, viajó desde Houston para la ceremonia del memorial. Parado frente al mar que se había llevado a su hija, habló por todas las familias. Durante 31 años nos dijeron que nuestros hijos habían elegido desaparecer. Ahora sabemos la verdad. No eligieron nada. Fueron elegidos, cazados, traficados como productos. Jennifer tenía 21 años. Tenía toda la vida por delante. Se la robaron y nadie pagó por ello. La industria turística de Cancún intentó distanciarse del escándalo. Se enfatizó que estos eran crímenes del pasado, que el Cancún moderno era seguro, que se habían aprendido lecciones, pero el daño a la imagen del paraíso era innegable. Por primera vez, muchos turistas potenciales se preguntaban qué oscuridad podría acechar bajo el sol brillante y las playas perfectas. Surgieron grupos de activismo dedicados a la seguridad de viajeros jóvenes. No Más 24 se convirtió en un movimiento que educaba sobre los peligros del turismo despreocupado. Crearon listas de verificación de seguridad, aplicaciones para compartir ubicación, protocolos para mantenerse conectado con casa. Pequeñas medidas que quizás habrían salvado a algunos de los desaparecidos de 1993. Los documentos del Hotel Paraíso Maya, ocultos durante 31 años como trofeos macabros de una operación criminal, revelaron que los 24 jóvenes no desaparecieron en el Mar Caribe por accidente o mala decisión, sino que fueron cuidadosamente seleccionados y traficados por una red que vio en el paraíso turístico mexicano el coto de casa perfecto, donde la juventud y la confianza se convirtieron en mercancía y donde el sol y la arena ocultaron uno de los secretos más oscuros del turismo internacional. Esta historia debe servir como advertencia para todo viajero. Si crees que estos crímenes deben exponerse, suscríbete ahora. El próximo viernes revelaremos otro caso escalofriante de desapariciones masivas. Activa todas las notificaciones. Comenta para alertar a otros viajeros sobre estos peligros ocultos. Comparte usando el hashtag #ViajaSeguro para crear conciencia. Este es tu canal de prevención y justicia, porque el paraíso no siempre es lo que parece. Nos vemos el viernes y recuerda, la mejor protección es la información.